Buenas, ¿cómo están? Bueno, esta es la mentoría número 4. En este caso, en esta formación en marketing profesional, vamos a hablar hoy sobre lo que tiene que ver con Social Media Strategy, que tiene que ver con la estrategia que tenemos nosotros en las redes sociales y vamos a ir viendo un poco cuándo usar cada red, por qué cada red nos conviene, si nos conviene usar todas, algunas, unas pocas. Eh, Algunas ideas importantes a tener en cuenta que vamos a ver en el encuentro del día de hoy. Eh, Primero, vamos a ver cómo diseñar estrategias efectivas en redes según los objetivos y la audiencia que tenemos, cómo poder segmentar, elegir los objetivos claros, cómo construir en las redes una presencia coherente, relevante y medible. Es importante esto, también tener en cuenta que la presencia tiene que ser simple, tenemos que resaltar la importancia en nuestras redes sociales y las métricas, que es importante saber los resultados para saber cómo actuar posteriormente en base a esas métricas. Es importante esta frase, y la pongo al principio porque me pareció para destacar, que es importante que no pensemos siempre a la hora de planificar tanto en marketing, en publicidad digital o en emprendimientos digitales o servicios, en estar en todas las redes sociales. Pensemos en que lo importante es estar en eh, las redes que importan, eh, y destacarse en las redes que importan. Entonces, es preferible que yo esté en pocas redes y elija si es para mi emprendimiento, para mi pyme o para mi negocio, para mi servicio, lo que más me conviene para mi marca es Meta Ads, sea Facebook, Instagram. Bueno, me conviene estar en esas, no me conviene estar en todas, porque si estoy en demasiadas redes, no voy a poder lograr destacarme en ninguna finalmente. Y voy a necesitar un gran equipo para destacarme. Y segundo, necesito tiempo y necesito definir objetivos y audiencia. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces menos es más. Entonces, si yo estoy en una, dos, tres, cuatro redes, es mejor que estar en 10 redes. Eh, y no utilizar todas las redes y las plataformas simultáneamente, porque la organización del trabajo va a ser, eh, si no, complicada. Eh, La idea es que puedan comprender qué es una estrategia de social media, de redes sociales, y por qué es clave, importante entenderlo, poder definir objetivos, audiencias y métricas, y identificar algunas buenas prácticas de marcas, eh, que vamos a mencionar algún ejemplo, y después diseñar una hoja de ruta estratégica para las redes sociales. En primer lugar, lo importante es saber y definir ¿qué es un social media strategy? ¿Qué es lo que hace? Eh, lo que hace es un plan que va a guiar las acciones de una marca en redes sociales. O sea, el social media strategy lo que se va a pensar es una planificación en el que vamos a ver las acciones que vamos a hacer en cada una de las redes sociales con mi marca. Que eso va a incluir el objetivo, va a incluir la audiencia, la segmentación, la duración, la marca, los productos que yo deseo exponer en mis diferentes redes sociales. Voy a definir qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar, dónde y con qué propósito. Voy a definir cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero dar a conocer a mis clientes, consumidores. Y es importante también tener en cuenta de integrar los objetivos, la audiencia, los canales, el tono y la frecuencia y la medición. En tener en cuenta todas estas acciones. Y es importante pensar, a la hora de pensar un social media strategy, en pensar en crear un valor, crear el contenido que tenga valor, que tenga importancia, que se destaque, que impacte, que produzca algo en los consumidores y los clientes, y que también lograr en que los resultados sean medibles, que yo después, mediante métricas, pueda medir los resultados de todo lo que yo voy publicando y destacando en mis redes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh,
hay componentes que son claves en la estrategia del Social Media Strategy, que es algunos conceptos que marca acá que tienen que ver con componentes dentro de esta estrategia. Es importante saber el propósito, buscar qué vamos a buscar con la marca, qué vamos a buscar lograr, qué resultados yo quiero obtener. Entonces voy a mostrar la notoriedad, el impacto, la importancia, relevancia, dónde me quiero destacar. Voy a tener como un propósito final también las ventas, también que voy a querer crear comunidad, pero además voy a querer tener visualización, tráfico, y crear que mi presupuesto, mi inversión, logren la notoriedad y el reconocimiento de mi marca. Eso es algo importante. A su vez, también tengo que tener en cuenta cuál es el contenido, el valor que yo voy a ofrecer. Si mi contenido va a ser para entretener, va a ser para informar o va a ser para inspirar. Es importante saber a qué voy a dirigirme con mi contenido. Eso es clave de tenerlo en cuenta. Y a su vez, yo tengo que pensar en qué canales voy a estar, en qué plataformas, en qué redes y por qué voy a estar en esas. Si yo elijo estar en Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Spotify, Pinterest, en la que elijo yo estar, mostrar mi marca y mis productos. ¿Por qué voy a elegir esa? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Eh, y las métricas me van a ayudar a ver los resultados y aportar testeos, cambios, optimización, saber si funciona, qué funciona, qué no funciona, hacer cambios respecto a los intereses y los comportamientos de los usuarios. Entonces, acá les propongo, en este caso, es una mini plantilla de estrategia para tu marca, en pensar los componentes clave de la estrategia para tu marca, para tu emprendimiento, para tu servicio, saber qué propósito vas a tener para tu marca, cuál va a ser tu audiencia, qué contenido vas a ofrecer de valor y en qué te vas a diferenciar también de tu competencia. Y en qué canales vas a publicar y por qué elegís ciertos canales y otros no. ¿A qué se debe tu elección? Y también saber qué tipo de métricas vas a tener en cuenta, qué es lo que te va a dar el valor a la estrategia de tu marca. Es importante saber en el diseño de las estrategias efectivas en redes, tener en cuenta siempre el objetivo que yo tengo en las redes con mi marca, con mi emprendimiento, y también saber a qué audiencia estoy dirigido. Esos son dos pilares importantes. Siempre es útil saber si tu marca está en redes solo para estar o con un plan detrás. Lo ideal es que siempre haya una planificación y un por qué estoy en las redes y por qué estoy en estas redes. Por qué elijo estar en determinadas redes sociales y por qué en otras decido no estar. Y es importante en el hecho de estar en las redes, ¿por qué quiero estar en Facebook, en Instagram, en TikTok o en las que quiero estar? ¿Y por qué en otras no? Hay que tener en cuenta que las redes no son, como a veces se considera, una autopista de ventas que las redes me va a permitir solamente vender. Sino que las redes hay que tomarla antes de llegar al objetivo final de ventas, en en pensar las redes como una plataforma para generar comunidad. Para generar comunidad en el que un montón de personas van a seguir una marca por determinados intereses y que van a tener confianza en esa marca, que la marca va a construir un reconocimiento de una identidad y que también lograr en conversiones medibles, en poder medir, ok, cuánta cantidad de gente está interesado en este producto o mi marca. La estrategia en social media, en el social media más moderno, lo que requiere es que haya, por un lado, que haya planificación, por otro lado, que haya segmentación y por otro lado, que las métricas sean claras. Entonces, si yo publico y hago un plan de redes en lo que voy a hacer en las redes, pero
este plan me genera un poco de ruido, no es muy claro. Y estoy logrando poca fidelidad de la audiencia. Entonces, la idea es que yo pueda, en la estrategia de social media, poder generar un plan que esté ordenado, que tenga los objetivos claros, que tenga un comportamiento claro, que el contenido sea claro, que los canales estén determinados por lo que yo quiero publicar y no porque estoy obligado a estar en determinadas redes sociales porque hay que estar y nada más. Y es importante comprender la importancia de por qué voy a elegir determinadas redes sociales. Eh, es importante, además, conocer y tener bien definidos los objetivos, las audiencias y las métricas que yo voy a evaluar y voy a tener desde el principio. Si yo, mis objetivos y mi audiencia cambian en el medio, voy a tener que voy a tener que pensar mi planificación nuevamente. Y es importante ver también qué hace, tener en cuenta qué hace competencia y qué hacen otras marcas que tenga yo como referencia, marcas que tengo como referencia por su historia, por su identidad, porque vende productos del mismo estilo de consumo masivo. Y es importante también que yo pueda diseñar una hoja de ruta estratégica para las redes. Eh, si yo no tengo los objetivos claros, cualquier esfuerzo en redes va a ser ineficiente y va a ser realmente costoso. Y una estrategia efectiva me va a permitir conectar con la audiencia, tener un mensaje claro y que las acciones que yo realizo sean concretas. Es importante también definir los objetivos. Llamamos objetivos SMART. Y en los objetivos SMART hay que definir qué es lo que yo quiero hacer con mi marca y qué es lo que yo quiero hacer en las redes. Entonces, para definir los objetivos SMART, yo tengo que definir objetivos que sean, por un lado, específicos, que sean objetivos que sean claros y sean concretos, que sean claros, concretos y sean aporten valor, que sean medibles, que yo pueda tener indicadores y pueda saber para qué voy a usar estos eh, indicadores en el comportamiento y los intereses de los consumidores. Que sean alcanzables, porque yo tengo que pensar en objetivos que sean realistas, según los recursos que yo tengo, según la inversión y el presupuesto que yo tengo que pensar que el objetivo pueda ser realizable. Tengo que pensar que el objetivo pueda ser relevante, que esté alineado a un propósito, que tenga un impacto. Y temporales porque los objetivos siempre van a tener un plazo definido, no va a ser cada una de las campañas que yo haga, no va a tener posiblemente los mismos plazos y voy a ir cambiando los plazos y voy a ir haciendo diferentes ajustes. Y yo a veces planifico una campaña y en redes y lo que publico y tengo que pensar en la interacción que voy a tener. Por ejemplo, acá tenemos un plan, yo voy a tener un objetivo SMART y mi objetivo es que quiero realizar un aumento de la interacción en Instagram, que haya más interacción que mejore el engagement en 3 meses. Entonces, tengo acá la red social, mi objetivo específico, un objetivo que pueda ser alcanzable, que sea relevante, y el tiempo, que también es importante. Entonces, es importante que yo sepa qué es lo que voy a comunicar como final, cómo lo voy a comunicar, en qué plataformas, qué canales lo voy a comunicar y cuál va a ser mi propósito final. Entonces, para eso tengo que tener en cuenta lo que hablamos en la presentación anterior de los objetivos de mi audiencia, de los canales, la frecuencia y la medición. Y voy a buscar crear valor y que los resultados sean, obviamente, medibles. Tengo un ejemplo, por ejemplo, de una compañía de e-commerce muy conocida que, por ejemplo, tiene publicaciones, campañas y los KPIs y los va ajustando según el engagement y las ventas. Ese es un objetivo SMART
en el que yo veo qué pasa con mi campaña y con mis KPIs, con mis métricas, y voy viendo qué pasa con engagement y qué pasa con las ventas, con las interacciones. Entonces, esta estrategia en redes sociales nos permite que las redes sociales dejen de ser puramente improvisación y sean un motor de crecimiento y de branding. Si yo convierto mis redes en un motor de crecimiento, voy a buscar crecer, voy a buscar expandirme para lograr mayor interacción, para lograr más tráfico, para lograr más clics y que lleguen a mi marca de diferentes maneras y reconozcan mi marca y no improviso y veo cómo es el que lleguen. Entonces tengo que definir, y si es mucho a veces el trabajo de manejar muchas redes al mismo tiempo, bueno, tengo que definir un plan de manejar una sola red social o empezar con una, manejar dos, tres. A veces si se abarca mucho, le doy menos importancia y menos relevancia. Y la idea es que estos objetivos SMART lo pueda implementar en el uso de las redes sociales que yo sean mi estrategia. Es importante saber que cada elemento de mi estrategia en redes tiene que alinearse con la estrategia de la marca. Y tengo que buscar que el mensaje sea coherente y sea efectivo y simple y relevante. Si yo tengo mensajes que son contradictorios, poco efectivos, le voy a dar menos importancia a la estrategia de mi marca y de mis objetivos y de la audiencia a la que yo me dirijo finalmente. Y es importante tener estos objetivos SMART como algo importante, porque los objetivos SMART nos van a permitir evaluar la efectividad y tomar decisiones. Tener datos, evitar esfuerzos innecesarios y evaluar cuán eficiente fue las decisiones que tomamos y qué cambios y qué optimizaciones realizamos y qué cambios, testeos, modificaciones y pruebas son necesarias modificar y tener en cuenta para el lanzamiento, para utilizar en mi campaña en las diferentes redes sociales. Algo importante dentro de las redes sociales es, y algo que siempre repetimos en lo que tiene que ver con el marketing digital, la publicidad digital, es que ustedes puedan conocer a su audiencia. Conocer a su audiencia significa investigar a la audiencia y saber qué audiencia vamos a tener como segmentada, y para ser más precisos, tenemos que ver la edad etaria, el rango etario de mi audiencia, saber qué tipo de intereses van a tener en mi marca, en mi producto, cuáles son los hábitos digitales, si puedo, cuál es la forma de consumo. También conocer qué herramientas utilizan y también nosotros también utilizar herramientas para, como estrategia, también para ver desde me gusta, desde comentarios, de interacciones, pero también en formularios, en encuestas, o incluso en sorteos. Yo puedo ir conociendo a mi audiencia y qué intereses tiene y qué opina de mi marca o mis productos. El hecho de crear personas, el llamado buyer personas, esto nos representa los segmentos claves. Sabemos cuál es el tipo de audiencia, el tipo de consumidor que nosotros estamos buscando para nuestra marca. Entonces eso nos va a permitir, conocer audiencia, nos va a permitir poder definir mejor también el objetivo y cómo presentamos nuestras campañas en las redes sociales que nosotros decidamos elegir y elijamos. Entonces, un ejercicio importante para que ustedes piensen es poder definir un buyer persona para tu marca. ¿Cuál sería esta persona ideal para tu marca? Para que vos definas en segmentos claves y definir qué persona, cuál sería el tipo de cliente ideal en tu audiencia. Con la investigación previa de que conozcas el rango etario que vas a ver que es a tu audiencia, cuáles son los hábitos de tu audiencia, cuál es el tipo de consumo,
en qué pensás que tu audiencia podría destinar dinero y en qué no. Conocer a la audiencia les va a permitir poder crear contenido que sea relevante, mejorar el engagement y también optimizar la inversión en publicidad y gastos inversiones de marketing. Recordemos siempre, no hablamos de gastos, sino que hablamos de inversión en lo que tiene que ver con las redes. Y es importante tener en cuenta la elección de las redes y los formatos adecuados. Cada red tiene un lenguaje, tiene objetivos, y es importante a veces saber a qué apuntamos con cada red social, a qué apuntamos con el lenguaje, los formatos y los objetivos que son distintos en cada una. Y es importante antes remarcar que tengo que priorizar la calidad y consistencia antes que la cantidad. No importa si yo publico todos los días y publico en todas las redes. Tengo que decir, voy a hacer una planificación en la que voy a planificar de publicar voy a hacer tal campaña, tal anuncio, tal publicación, cada 2, 3, 4, 5 días, algo que sea posible y no sea apabullante para la audiencia, pero que también logre identificar la marca y estar en contacto y hacer engagement. Entonces tengo que hacer un plan que sea realista y con las redes sociales que yo pueda llegar y no con todas. Entonces, si yo voy a buscar con mi marca, mi servicio, voy a buscar inspiración y comunidad, voy a elegir Instagram, en el que voy a publicar algún video, voy a publicar más que nada más imágenes con texto y la parte de imágenes, puede ser estática o en movimiento, va a ser mi prioridad. En TikTok voy a privilegiar el entretenimiento, el descubrimiento y buscar con videos cortos, poder entretener, poder hacer algún pequeño tutorial. En LinkedIn es una red social profesional que voy a buscar el posicionamiento profesional, la marca personal, la marca personal, que es algo que vamos a ver en una de las mentorías un poco más adelante. En ex Twitter, vamos a buscar quizás lo que tiene que ver con noticias, actualidad, opinión, repercusión. Mientras en otras, como Pinterest, vamos a buscar inspiración visual. En YouTube, la parte de los videos, la parte audiovisual. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que acá, solo por nombrar algunas, hay muchas más. Podemos estar en Spotify, podemos estar en Facebook, podemos estar en YouTube. Y en otras más. Es importante tener en cuenta que si yo estoy en todas las redes y no tengo una estrategia clara, voy a primero provocar un desperdicio de recursos y no voy a tener bien invertido mi presupuesto y mis mensajes van a ser inconsistentes. Entonces es importante elegir las plataformas correctas según los objetivos y las audiencias. Entonces, si yo defino desde el principio claramente y planifico mi audiencia, mi objetivo, mi frecuencia, después pienso qué redes voy a utilizar y por qué utilizar esas redes, voy a lograr una calidad y consistencia mucho mejor que si decido elegir todas las redes, todas las que pueda llegar, y publicar todos los días algo. Entonces, tengo que siempre pensar eso según los recursos que yo tengo y los mensajes que yo puedo dar en cada una de las redes. Entonces, a veces menos es más. Preferible que elija las redes que voy a poder después medir y poder publicar mis campañas correctamente en tiempo y forma. Es importante tener un tono, voz y estética de la marca. Si tenemos un tono, que sea buscar si va a ser un tono emocional, va a ser un tono educativo, divertido, inspirador, de entretenimiento, qué tipo de tono vamos a dar nuestro mensaje, nuestra campaña. Que nuestra voz sea una voz coherente que pueda humanizar la marca, que muestre lo que es la marca y no algo sobreactuado. Y el estilo visual, vamos a pensar qué tipo de colores vamos a usar, qué tipo de tipografía vamos a usar, cada cuánto vamos a publicar.
tenemos que esto tenerlo bien claro. Canva es una de las herramientas y nuestros grandes aliados para poder visualmente, poder planificar colores, tipografía, publicación, imágenes, etcétera, y poder hacer una buena imagen o presentación, presentación. Y es importante que ustedes definan cuál es la voz de tu marca. Si tu marca, qué tipo de marca tenés y si tiene una marca real o inventada, y poder definir qué adjetivos, qué es lo que describen a tu marca en tu personalidad de tu marca, lo que va a definir a tu marca. Y para ello, tenemos que tener en cuenta, acá hay unos conceptos que tienen que ver con lo que hacemos también, que explicamos la clase anterior sobre storytelling, que pensemos también, según el objetivo que tenemos, qué tipo de contenido vamos a hacer, porque no vamos a hacer todo, sino vamos a pensar qué tipo de contenido queremos hacer. Si queremos un contenido que tiene que ver con el awareness, el reconocimiento, en el que vamos a usar el recurso del storytelling y va a ser basado en historias o en campañas que sean virales. Si vamos a buscar en interacción como algo principal, en el que haya preguntas, respuestas, opiniones, participación por sorteos, que haya humor, chistes, bromas, que pueda, encuestas para que haya interacción, digamos, una participación de la audiencia. También que pensemos si vamos a utilizar la comparación en el que si yo voy a dar a conocer en mi marca o mi servicio, mi producto, que haya tutoriales, que haya testimonios. Y yo voy a querer lograr también, el objetivo, voy a querer lograr con conversiones, si voy a querer lograr que haya promociones, call to action. Puede haber un poquito de esto, pero tenemos que ver el objetivo primero, para ver qué tipo de contenido vamos a privilegiar. Y también está lo que tiene que ver con la fidelización. Esto tiene que ver con el embudo que se utiliza en marketing, que es el awareness, engagement, consideración, conversión y fidelización. Fidelización vinculándolo con un contenido exclusivo, un reconocimiento de la marca y una fidelidad en esa marca, una confianza que tiene el consumidor en esa marca, que nos lleva a crear una comunidad con valores compartidos. Como ven, cada tipo de contenido tiene un propósito diferente y se busca que la estrategia en social media sea efectiva a lo largo de la ciclovía del cliente. O sea, lo que buscamos en la estrategia de social media es tener un propósito específico con el contenido, y que sea efectivo lo que le queremos mostrar mientras el consumidor sea parte de nuestra comunidad. La idea es que ese consumidor nos ayuda a convocar a otros consumidores, otros clientes, y que construyamos una comunidad con muchos clientes, con muchos valores compartidos, en el que voy a expresar algunos de los tipos de contenidos que acá tenemos. Y para lograr esto, además del objetivo, la audiencia, la frecuencia y todo lo que fuimos mencionando, es importante poder planificar y calendarizar. Es importante poder planificar las publicaciones, tener en cuenta las fechas claves. Por ejemplo, si tengo no sé, un Black Friday, un Cyber Monday, qué tipo de objetivos quiero tener. Y tener en cuenta también que a veces para utilizar una planificación, Google Calendar puede ser una herramienta, pero hay herramientas que son más visuales, que ayudan más, como Later, como Notion, como Trello, como Metricool, como Monday. Hay varias herramientas que ayudan a tener algo ordenado. Sugiero utilizar cualquiera de estas que estamos mencionando, para que la planificación y la calendarización sea clara, y nos permita tener las campañas que vamos armando en las redes armadas y poder seguirlas en tiempo y forma. Y es importante también mantener la flexibilidad para contenidos de actualidad. A veces, si tengo algún tema de actualidad, de contenido noticioso, de alguna efeméride o de
algo, una noticia de contexto, poder utilizar eso como una herramienta. Si yo sé que hoy, no sé, para mi marca puede tener que ver un evento deportivo, un evento social, eh, cualquier tipo de evento, un festival o alguna efeméride, el día de lo que sea, eso nos va a permitir tener una flexibilidad para ese día aprovechar, para conectar nuestro mensaje, nuestra marca con los consumidores, con nuestra audiencia. Entonces propongo como un ejercicio para que puedan hacer, que pueden agarrar un papel, pero también la idea es planificarse en calendario, que lo puedan hacer como un ejercicio, en el que diseñen cómo sería una semana de contenido con diferentes formatos. Entonces, lo que harían es hacer una semana de contenido y diría, voy a publicar una imagen estática, una imagen de movimiento, un video, un mensaje, y qué días de una semana podría ser, qué días, pensar como un ejercicio, qué días de la semana publicaría en tales redes, qué redes utilizaría, puedo utilizar 1, 2, 3, 4, 5, las que sea realmente posible, eh, y qué tipo, qué contenido podría publicar para mi marca. Una marca real que tengan ustedes o una marca que sea ficticia. Esto es un ejercicio que les dejo para que lo puedan ir pensando. Dentro de la Social Media Strategy tenemos dos diferentes tipos de contenidos. Tenemos un contenido que lo ideal es combinarlos estratégicamente y siempre pensar un contenido que pueda impulsarse con alguna pauta, una publicidad digital. Y es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos un calendario, lo organizamos, vamos a poder anticiparnos, coordinar campañas, medir resultados y vamos obviamente evitar improvisaciones que nos van a reducir el impacto. Y es importante en este contenido orgánico versus el contenido pago, tener en cuenta que el contenido orgánico nos va a poder crear una conexión y confianza a largo plazo y generar una comunidad. Y el cambio, el contenido pago, nos va a ayudar a, si nosotros pagamos, tenemos un contenido pago, nos va a permitir que nosotros hacer una inversión, aunque sea un pequeño presupuesto, poder amplificar el alcance y acelerar resultados. Si nosotros no hacemos inversión, el modo de llegar a la audiencia más público va a ser mucho más lento y va a ser más complicado. Entonces lo recomendable es que se combine entre el contenido orgánico, no pago, para generar una comunidad, generar valor, conectar, y después ayuda a amplificar el alcance para mejores resultados, y eso necesita para eso una inversión, campañas en publicidad, para que tengo que apoyar, obviamente, con el contenido orgánico, para lograr reforzar la identidad de marca y reforzar el engagement. Eso es lo ideal, es entonces combinar el contenido orgánico con el contenido pago. ¿Cómo realizar un community manager efectivo? Bueno, es importante tener en cuenta algunas buenas prácticas en responder rápido cuando nosotros estamos en una plataforma en redes, tratar de, en horarios sobre todo laborales, poder responder rápido, tener empatía, tener coherencia, ver la relevancia, crear conversaciones, a veces no solo que sean publicaciones, sino generar a veces hilos, interacciones, respuestas entre de nosotros como marca, con los clientes, con los consumidores, pero también entre ellos también. Eso les va a permitir también crear más empatía y generar valor y generar una comunidad. Y eso va a hacer que nuestras redes sean más efectivas. Usar la escucha activa para detectar oportunidades o crisis. Es importante estar atento a oportunidades o a momentos de zozobra que a veces suceden para ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos optimizar. Y es importante también monitorear las menciones, las tendencias y el feedback. Es ver, a ver, qué se está mencionando, qué está en tendencia, qué se está escuchando hoy.
de qué se está hablando. Si yo aprovecho ese momento de qué se está hablando, voy a poder tener más presencia y más relevancia en las redes. Y es importante también que tenga mi marca tener un feedback, ver qué opina los consumidores, qué opinan mis clientes. Y tratar de que haya una ida y vuelta con la empatía y la coherencia y ver qué me dicen. Y eso me va a ayudar a hacer la sensación de cercanía, estar cerca de los clientes. Piensen que la parte de las comunidades en redes no tiene que ver solamente con publicar y ya está, sino significa tener empatía, interaccionar, que eso nos va a permitir fortalecer nuestra reputación, poder fidelizar, poder detectar algunos riesgos o algunos problemas a tiempo también. Entonces siempre tenemos que estar atentos. ¿Qué medimos? ¿Qué cosas medimos en el marketing de contenidos, en marketing digital y en la publicidad digital? Y que también lo medimos en sitios web, pero también en blogs y también lo medimos en las redes, en las llamadas KPIs, que es una forma de medición. Medimos el alcance. Primero queremos saber cuántas personas ven el contenido, cuánta gente vio nuestro contenido. En base a cuánta gente vio el contenido, quiero saber, vio mucha gente en mi contenido. ¿Hubo interacciones? ¿Cuál fue las interacciones y el alcance de esas interacciones? ¿Tuve nuevos seguidores? ¿Tuvo contacto nuevos seguidores? ¿O no? ¿Hubo más, menos, sigue igual? Yo quiero ver qué pasa con ese crecimiento. ¿Hubo conversiones? Conversiones llamamos a acciones concretas. Tuve clics, pero si tuve clics, tuve ventas, tuve registros, inscripciones, depende si tengo un ámbito académico, serán inscripciones. ¿Tuve solo clics o tuve también ventas? ¿Hasta dónde llegué? Tuve muchas visualizaciones, mucha gente vio mi contenido. ¿Hubo interacciones? Sí, hubo interacciones. ¿Tuve seguidores? Tuve nuevos seguidores. Pero quizás no llegué, no tuve conversiones, no vendí, solamente tuve clics y por algún motivo no tuve ventas. Bueno, tengo que ver si tuve ventas y por qué. Eso lo tengo que analizar con las métricas y los KPIs. Y el sentimiento, ¿cuál es la percepción de la marca? ¿Cómo sienten el consumidor, mi cliente, mi marca? ¿Lo toma como algo necesario, como algo educativo, como algo entretenido, como alegre, algo nostálgico? ¿De qué modo capta de lo que la cercanía que yo le transmito con mi marca a la audiencia? Entonces, acá está importante elegir métricas que voy a tener prioritarias para mi estrategia. Voy a tener como prioridad la cantidad de gente que ve mi contenido, las interacciones que tengo, los seguidores, los clics, las ventas, los formularios, el tráfico. ¿Qué es lo que voy a tener como prioridad en mi estrategia? ¿Qué me va a dar a mí como objetivo final de mis métricas? Entonces yo tengo mis métricas, después puedo realizar cambios, optimizar y ver en qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué puedo modificar, qué dejo igual y qué optimizaciones, cambios, testeos voy a realizar. Herramientas y analítica. Bueno, es importante tener en cuenta las métricas porque nos va a permitir ajustar la estrategia, optimizar recursos y también poder maximizar los resultados. Es importante tener en cuenta algunas herramientas de analítica, Meta Business, que se utiliza básicamente para Facebook e Instagram, TikTok Analytics para TikTok, Google Analytics, que tiene que ver con Google, con nuestro Google, solamente nuestra publicidad en Google Ads, sino que nos va a permitir cuál es el desarrollo y qué es lo que pasa con perdón, qué es lo que pasa con mi sitio web, cuál es el comportamiento dentro de mi sitio web. Y hay otras opciones como Notion, como Offer, que reúnen las diferentes redes sociales en las que yo puedo ver analíticas métricas en tiempo real, en estos casos. Entonces, las herramientas, la analítica, las métricas,
es importante que nosotros sepamos leer los datos y esos datos, ese comportamiento de los usuarios, lo traduzcamos en tomar decisiones en esto, en, en evaluar qué contenido funciona mejor por cada red y qué redes no funcionan y qué redes quizás no funcionan, que quizás nos conviene publicar o no nos conviene publicar y hacer campañas. Entonces es importante medir semanal y ajustar mensual. Que las mediciones sean cada 2 o 3 días, vean las métricas y veo yo le diría por lo menos 48 horas, 72 horas es lo ideal, que vea qué es lo que está sucediendo en las redes sociales donde yo hago las campañas y yo hago las publicaciones. Y que vaya realizando ajustes. La analítica, las métricas, no va a convertir los datos en acciones que nosotros vamos a poder, en decisiones que nosotros vamos a poder tomar, vamos a poder optimizar las publicaciones, optimizar las campañas, y vamos a poder tomar decisiones. Algunos casos de éxito que para mencionar, algunas marcas o plataformas muy conocidas, que por ejemplo tenemos la plataforma Nike, que tiene un objetivo de construir comunidad y un propósito, no solo al producto. Entonces construye comunidad con la gente que usa ropa deportiva, con los runners, con ciertos deportistas también. Duolingo es una comunidad que tiene que ver construye humor y storytelling en TikTok, entonces Duolingo es una plataforma para aprender idiomas. Y mediante el humor, mediante el storytelling, y busca conectar con el público de manera chistosa y también contando historias, por ejemplo, en TikTok o en otras redes. Netflix, tanto Netflix como la TAM, tenemos plataforma de entretenimiento y plataforma de una aerolínea. Buscar la cercanía y ser parte de la cultura digital. Entonces, si vos sos parte de consumidor de la plataforma de entretenimiento Netflix, te estamos acercando, te estamos conectando, sos parte de nuestra comunidad de Netflix, sos parte de la cultura digital y estás dentro de las tendencias y de las películas, series, lo que hoy se está emitiendo. Todos estos casos de éxito tienen algunas cosas en común. Cosas en común que tienen, por ejemplo, de alguna manera buscan interactuar y buscan conectar con la audiencia, y buscan adaptar su tono a cada red. O sea, cada red que publica Nike, Netflix, Duolingo, Latam, etc., lo que buscan tienen un tipo de tono, un tono educativo, un tono inspirador, un tono emotivo, un tono humorístico. Cada una de las plataformas, estos son algunos de los ejemplos, tiene su tono y utilizando ese tono es que ellos lograron su éxito, su reconocimiento, su identidad como marca. Estas marcas adaptan tono y contenido a cada red, priorizan comunidad y los datos que tienen lo van a usar para optimizar su estrategia. Entonces ellos tienen los datos de las visitas, de los intereses, de las interacciones, de sus ventas, etcétera. Todos los datos que ellos tienen, ellos lo van a optimizar para sus publicaciones, para sus campañas. Importante tener en cuenta. Crisis y reputación digital. Bueno, a ver, es importante tener en cuenta anticiparse a crisis, anticiparse a comentarios negativos. Siempre puede haber en reseñas o en comentarios algo negativo. ¿Cómo anticiparnos? Bueno, lo importante es tener empatía, coherencia y tener una respuesta. Y es importante tener un protocolo de respuesta y tiempos. En qué momento, cómo le voy a responder, de qué manera le voy a responder y en qué tiempo le voy a responder. Es importante planificarlo y tenerlos en cuenta. Y la coherencia y la transparencia, ser claros, transparentes y mostrarnos cómo somos, es importante para mostrar en nuestra
estrategia en social media. Entonces, si nosotros nos anticipamos a los comentarios, nos anticipamos a ciertas respuestas en ciertos tiempos y buscamos ser coherentes y transparentes, vamos a evitar una mala reputación digital que no nos va a favorecer en una o múltiples redes sociales. La gestión de crisis es fundamental para la reputación. Una mala respuesta se puede viralizar y afectar las ventas y la confianza. Entonces, lo que se aconseja es crear confianza, responder con altura, responder de modo simple, coherente, ver los tipos de comentarios, hacer también un análisis a veces antes de comentar, a veces no dejar ese comentario libre al azar y que se genere malos comentarios a partir de ese comentario, o dejar sin efectos, sin respuestas. Lo ideal es hacer algún tipo de respuesta amable, respetuosa, coherente, en tiempo y forma. Eso es lo importante y lo recomendable. Y una de las últimas cosas es importante la optimización continua. Es decir, es importante que revisemos las métricas, que ajustemos la frecuencia, el tono, el formato, tengamos en cuenta qué es lo que vamos a optimizar. Vamos a ver qué pasa con las métricas y vamos a ver qué cambios podemos hacer. Con qué frecuencia voy a realizar las campañas, en qué formatos lo voy a hacer, en qué canales lo voy a hacer, en qué plataformas. Hay que un consejo es que se atrevan a experimentar con nuevos tipos de contenido. A veces, a veces en las redes hay que asumir algún tipo de riesgo. Entonces, los nuevos tipos de contenido es bueno experimentarlo y darlo a conocer porque puede lograr muy buenos resultados. Es importante escuchar el feedback, escuchar las interacciones y las opiniones, las respuestas, las reseñas dentro de la comunidad. Y es importante tener en cuenta el ida y vuelta, como los otros lo ven. La estrategia no va a ser estática, la estrategia se mejora más que nada publicando. Eso es una de las cosas más relevantes. Algunos elementos esenciales del Social Media Strategy que para repasar unas conclusiones finales. Es importante tener los objetivos definidos, que nosotros no tengamos una estrategia que sea estática, ir mejorando, publicando, y cada ajuste nos va a permitir mejorar continuamente y una relevancia constante. Y es importante tener para ello, tener objetivos que estén definidos, saber planificar con anticipación en la calendarización y tener definido qué voy a mostrar yo en mi campaña digital. Tener también clara, además del objetivo, mi audiencia. Esos son los dos pilares más importantes para arrancar en el objetivo y la audiencia. Saber a quién, una audiencia que sea lo más precisa, con los intereses, con el rango etario, con el datos demográficos, saber a quién yo le voy a hablar. Que no sea tan acotada, porque me puede costar llegar a más personas, pero que esté definida, ampliamente definida, diría yo. Y es importante también saber en qué canales adecuados, en qué redes sociales, en qué plataformas voy a yo publicar. Y para eso, perdón, necesito ver la relevancia de cada red social y qué objetivos tengo yo en mis redes y mi audiencia. Entonces yo sé que si tengo un tipo de audiencia más joven, me conviene este tipo de redes sociales. Si tengo una audiencia más adulta o más de mediana edad, me conviene cierto tipo de plataformas de redes sociales utilizar. Saber el contenido, el propósito del contenido, eso es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de valor, el mensaje que yo voy a dar? Hacer métricas constantes, ir midiendo y ver resultados, ver qué puedo cambiar, qué puedo ir testeando, qué puedo optimizar. Y poder generar adaptabilidad y coherencia, poder adaptar los mensajes y poder ser coherente y simple. Entonces, una reflexión final es pensar si tu marca está en redes o tiene una estrategia en redes.
Si tu marca está en redes, es importante que esté en redes, pero en redes que vos consideres para tu marca que sean relevantes, que puedas definir estos objetivos, esta audiencia, estos canales, un contenido propio de valor, que vos puedas medirlo, y que vos en las redes tengas una estrategia y no estés estar por estar, como dijimos al principio de esta mentoría, sino que vos estés porque tenés que estar con un objetivo claro, y no es una obligación, no es una que no es una obligación y una necesidad, sino que sea con un propósito. Y que sepas que el verdadero valor de las redes viene de una planificación estratégica, que vos puedas poner planificar y una presencia aleatoria, que vos sepas planificar y sepas por qué querés estar donde querés estar y no porque sí. Es importante acá, eh, si hay una pregunta, me interrumpen. Eh, Algunas dudas que a veces generan dudas, algunas dudas que son frecuentes. Es importante tener en cuenta preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Cuántas redes debo manejar? ¿Cuántas redes? ¿Está bien que maneje 5 redes, 8 redes, 3? Y la respuesta a esto no es cuál red tenés que usar, sino que vas a tener en cuenta la audiencia y los recursos. Si vos tenés una audiencia muy amplia, una audiencia que va para cierta cantidad, ciertas redes, publicar en esas redes que necesiten, fíjate qué presupuesto de inversión y qué recursos y qué tiempo tenés para realizar las publicaciones, si estás vos solo, cómo está compuesto el equipo, eso es importante. Saber si sos vos solo, tenés un socio, es un emprendimiento de un grupo, de una persona, de dos personas, de una pareja, de una familia, una pyme, etc. Esos son datos que tenés que saber. Y priorizar calidad sobre cantidad. Es importante que vos, cuando publicás, haces publicaciones, campañas en las redes, no publiques por publicar y publicás todos los días. Por un lado vas a poder identificar, que identifiquen tu marca, tu valor, pero por otro lado vas a cansar al otro. Entonces la idea es que priorices la calidad de los mensajes, de las publicaciones que haces, por sobre la cantidad. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Y otra pregunta que nos surge muchas veces es, ¿nos conviene un contenido orgánico o un contenido pago? Bueno, a ver, temas que hemos charlado y mencionado en esta mentoría. La idea es que sea una combinación que sea estratégica, que puedas tener un contenido orgánico en el que busques fidelización, en el que fidelices y reconozcan tu marca, pero a veces eso no, la mayor parte de las veces, eso no alcanza en un contenido orgánico en el que vos no pagues nada. Necesitas un presupuesto poco, al menos, para una red social mínimamente. Y el pago está en que si vos pagás, si vos invertís, vos haces un presupuesto, vas a poder lograr, por un lado, mejor alcance, más interacciones, clics, ventas, eh, básicamente. Y llegar mejor, más y mejor a tu audiencia, y que el contenido llegue a la audiencia que vos te propones. Es importante tener en foco el objetivo, la audiencia y la medición, que son los pilares de cualquier tipo de estrategia de social media. Es importante que vos eso lo tengas en cuenta. Es importante también, y como conclusiones finales, que tengas en cuenta que la planificación en las redes es algo importante. Es importante que tengas los objetivos específicos pensados, planificados de antemano. Que no es publicar por publicar, es publicar siempre, digamos, con un objetivo claro. No publicamos algo porque es lindo,
porque es necesario, porque sí o sí lo tenemos que hacer. Publicamos para lograr interacciones, para lograr reconocimiento, para lograr más clics y lograr ventas. Las redes sociales no son el objetivo, sino que son el medio. Podemos tener como objetivo vender, generar confianza, posicionar una marca, generar comunidad, educar, entretener, generar leads. ¿Y cuál es la diferencia entre usar redes sociales y tener una estrategia? Bueno, usar redes es publicar contenido, pero tener redes, tener una estrategia en redes es saber por qué publicás lo que publicás, para quién lo publicás y qué es lo que querés lograr y cómo se va a medir si ello funcionó o no funcionó. Y con el reconocimiento, con la interacción, con la consideración, la conversión, la fidelización, eh, podemos lograr cumplir los objetivos. Siempre hay un objetivo principal que vos vas a querer lograr en tu marca y vas a tener que priorizar eh, un, un objetivo. Eh, y el error más común siempre es hablarle a todo el mundo. Tenés que buscar entender al público. Cuando hablas a todos, obviamente no conectas con nadie, claramente. Entonces, la idea es que le hables a público, tu público objetivo, eh, a ese público ideal, el buyer persona que mencionamos, que va a incluir el rango etario, los intereses, qué problemas, qué comportamientos tienen, cuáles son sus deseos, sus hábitos, tu estilo de vida. Eso te va a ayudar a poder definir también esa audiencia a la que vos le querés hablar. Y para saber cuál es tu público, podés analizar clientes que tenés o que tuviste, estadísticas redes, qué pasa con la competencia, cuál es el comportamiento digital de, de tu público. Y para ello vas a tener un contenido que va a ser de valor, puede ser emocional, de entretenimiento, de venta, de inspiración. Y no pienses que solamente publicás para vender, publicás para inspirar, para educar, para entretener, no como venta. La gente, el consumidor no piensa todo el tiempo en que le querés mostrarle que le querés vender. Vos publicás para entretener, inspirar, educar, etc. Eh, interactuar para lograr finalmente ventas. Eh, Otra pregunta que a veces se hacen. El algoritmo castiga si no publico. Bueno, el algoritmo no castiga si yo no publico nada, pero va a priorizar las cuentas activas. Entonces sabemos y privilegiamos que tenemos que usar una cuenta activa. Cuenta activa no es publicar todos los días, cuenta activa es publicar cada 2 o 3 días, al menos. Puedo publicar todos los días si tengo tiempo y mensajes y ganas y el equipo necesario. Y también es importante que conozcan las plataformas y las diferencias de cada una de las plataformas donde estuvimos viendo. Y saber, como conclusión final, es que no hay que estar en todas las redes, hay que estar en donde está tu audiencia, donde está tu público, donde puedes a tu audiencia mostrarle y exponer tu mensaje. Eso te va a dar un montón de beneficios. Y es importante también tener en cuenta las métricas para saber cuántas personas vieron tus publicaciones, cuántos interactuaron, que mostrar tu contenido de valor, que tu contenido pueda ser viral, lograr ventas, acciones, conversiones, y que tengas en cuenta que tenés que publicar con un objetivo, tenés que tener un mensaje claro, no publiques solo para vender, analizar las métricas y tener consistencia y coherencia en el mensaje. Social Media Strategy no es solo publicar, es planificar y comunicar estratégicamente para lograr el objetivo que te propones. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Si no, nos despedimos ahora en la próxima mentoría. La próxima mentoría va a ser acerca de la gestión de las comunidades digitales.
va a estar un poco vinculado con lo que estuvimos viendo hoy, pero cómo gestionar las comunidades digitales respecto a lo que pasa con la audiencia, pero también qué pasa con la comunidad, si tu marca tiene seguidores o tiene una comunidad real que interactúa y se siente parte. La idea va a ser un poco hablar sobre diferentes experiencias que puedan fomentar la participación y cómo se diseña un plan de acción para generar una comunidad en las redes, en los canales digitales. Eso es todo. Bueno, gracias. Nos vemos Buenísimo. la próxima. Adiós. Luego. Adiós.